Hola, bienvenidos a Oncocápsulas de la Salud. Mi nombre es Ronelen Ureña Valdés, estoy cursando el noveno semestre de la carrera de Medicina en la Universidad Autónoma de Durango, Campus Mazatlán. Estoy llevando la materia de Oncología impartida por el doctor Félix Santiago y yo les voy a hablar sobre el cáncer de nasofaringe. Primero que nada, debemos de saber qué es la nasofaringe. La faringe es la porción superior expandida del sistema digestivo, posterior a la cavidad nasal y bucal, y se extiende inferiormente más allá de la laringe. Se divide en tres porciones: nasofaringe, bucofaringe y orofaringe. La nasofaringe tiene una forma aproximadamente cúbica y se localiza posterior a la nariz, superior al paladar blando, inferior al orofaringe y lateral con las orejas medias a través de las trompas de Eustaquio. La nasofaringe tiene una función respiratoria. Además de esto, también participa en el proceso de la fonación y la ventilación del oído medio. El término cáncer engloba a un grupo numeroso de enfermedades que se van a caracterizar por el desarrollo anormal de las células, las cuales se van a dividir, van a crecer y se van a diseminar en cualquier parte del cuerpo. Las células normales se dividen y mueren durante un tiempo programado, mientras que las células cancerosas o tumorales pierden su capacidad para morir y se dividen sin límites. Tal multiplicación en el número de células llegan a formar unas masas denominadas tumores o neoplasias, las cuales pueden llegar a destruir y sustituir el tejido normal. El cáncer de nasofaringe no es muy común. Uno de los factores etiológicos principales es el virus de Epstein-Barr, por lo que su aparición depende de la geografía de este virus. Entre los factores ambientales destaca la ingesta de pescado seco salado, por su gran contenido de nitrosaminas volátiles, las cuales son carcinógenas, la exposición laboral a formaldehído y los conservantes de madera, y el tabaquismo. Su prevalencia es mayor en hombres que en mujeres, con una razón de 3 en 1. Alrededor del 20% de los pacientes tienen menos de 30 años. Existen diferentes tipos de cáncer de nasofaringe. El cáncer de nasofaringe se compone alrededor del 85% por carcinomas y los linfomas comprenden el 10% de las lesiones malignas. Los carcinomas de nasofaringe se clasifican como carcinomas de células escamosas queratinizantes, carcinoma no queratinizante, carcinoma de células escamosas basaloide y los linfoepiteliomas, el cual se incluye en las categorías del tipo 2 y 3 según la OMS. En su patrón de distribución primaria, la extensión inferior a lo largo de las paredes faringias laterales y los pilares amigdalares ocurre en casi un tercio de los pacientes. La extensión hacia la cavidad nasal posterior es frecuente, pero por lo general se limita a menor a 1 centímetro. Además, puede invadir la parte posterior del etmoides, antromaxilar y órbita. El tumor puede erosionar a través del foramen oval rasgado o espinoso. Existe una incidencia del 80 al 90% de ganglios metastásicos del cuello en el momento de la presentación. Las principales manifestaciones clínicas es la presencia de adenopatías cervicales, las cuales se presentan en aproximadamente el 60% de los casos. Pueden ser unilaterales o bilaterales. Se pueden observar obstrucciones nasales, epistaxis y dolor de garganta. Los signos otológicos están presentes en el 40 al 60% de los pacientes e incluyen hipoacusia, otitis seromucosa, acúfenos, otalgia y otorrea. Con frecuencia se observan dolores de cabeza occipitales o temporales. La proptosis ocurre cuando hay invasión orbitaria posterior. Los signos y síntomas neurológicos como diplopia y neuralgia del trigémino se presentan en aproximadamente el 25% de los pacientes. Un examen de la nasofaringe mostrará una lesión en la pared lateral o el techo. La estadificación para el cáncer nasofaríngeo se basa en el TNM, donde la letra T es el tumor primario, la N son los ganglios linfáticos regionales y la M es la metástasis a distancia. En la tabla se muestra cómo estos se clasifican. La TX significa que el tumor primario no se puede valorar. La T0 significa que no hay evidencia de tumor primario. En los tumores primarios en la nasofaringe, T1 significa tumor confinado a nasofaringe. T2, tumor que se extiende a tejidos blandos. T2A, tumor que se extiende a orofaringe, cavidad nasal o ambas sin extensión parafaringea. T2B, cualquier tumor con extensión parafaringea. T3, tumor que afecta a estructuras óseas,
senos paranasales o ambos. Y T4, tumor con extensión intracraneal, los ganglios linfáticos regionales en la nasofaringe. NX significa que los ganglios linfáticos no pueden valorarse. N0, que no hay metástasis en ganglios linfáticos regionales. N1, que hay metástasis unilateral en los ganglios linfáticos menor o igual a 6 centímetros en su dimensión mayor, por arriba de la fosa supraclavicular. N2 significa que hay metástasis bilateral en los ganglios linfáticos menor o igual a 6 centímetros en su mayor dimensión, por arriba de la fosa supraclavicular. N3 significa que hay metástasis en ganglios linfáticos mayor a 6 centímetros en la fosa supraclavicular o ambas. N3A significa que es mayor a 6 centímetros en su mayor dimensión. Y N3B significa que hay extensión a la fosa supraclavicular. También tenemos la metástasis a distancia. MX significa que no pueden valorarse metástasis a distancia. M0 significa que no hay metástasis a distancia. Y M1 significa que hay metástasis a distancia. El diagnóstico se realiza mediante la visualización del tumor por una endoscopía y la confirmación diagnóstica mediante biopsia del tumor primario o de nódulos linfáticos. Los estudios de imagen son necesarios para completar el estadiaje y planificar el tratamiento más adecuado, entre ellos la tomografía computarizada y la resonancia magnética. La cuantificación del ADN viral del virus de Epstein-Barr mediante reacción en cadena de polimerasa es muy sensible y específica y ha demostrado ser importante valor pronóstico. El tratamiento de casi todos los carcinomas nasofaringeos se basa en la radioterapia. Así se logra la supervivencia a 5 años del 90% para el estadio 1 y el 84% para el estadio 2A. Se utiliza la radioterapia de intensidad modulada. Esta provee altas dosis al tumor con bajas dosis a los tejidos normales vecinos, disminuyendo así las complicaciones como la serostomía. Se recomienda una dosis de 70 en fracciones diarias al tumor primario y la dosis a las regiones cervicales varían dependiendo de la presencia de ganglios positivos. Para los pacientes con estadios 1 se utiliza la radioterapia únicamente, mientras que en los estadios 2, 3 y 4 se recomienda la radioterapia con quimioterapia concomitante. En los casos de recurrencia regional se debe estadificar antes de iniciar el tratamiento en caso de pacientes con criterios de resecabilidad, bajo volumen tumoral y que se puedan obtener márgenes quirúrgicos libres, que se pueda realizar nasofaringectomía de rescate con quimioradioterapia adyuvante. En aquellos con tumores irresecables se recomienda la radioterapia externa y, si es posible, braquiterapia asociada, y en aquellos con buen estado general iniciar quimioterapia sistémica basada en cisplastino. Como complicaciones del tratamiento tenemos el hipopituitarismo primario o secundario por una lesión en hipotálamo. Puede ser resultado tanto por un efecto directo de las glándulas tiroides como por un efecto indirecto de la pituitaria. También tenemos el dolor neuropático central, que puede aparecer de 2 a 3 meses después del tratamiento. Y por último tenemos la mielitis del sistema nervioso central, que esta es una complicación más grave.